Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Marcelo Estorino. Marcelo es médico e investigador clínico. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias Manuel Felipe por esta invitación y una vez más en la hora clave. Un hermoso programa. Siempre hablando sobre temas de gran interés. Hoy tenemos el tema de la epigenética en Venezuela, un poco para la información de nuestros televidentes. Cuéntanos un poco sobre este proceso y lo que ocurre en esta materia en el país. Sí, la epigenética es un término muy importante, muy reciente. Tiene varios años, lógicamente, a nivel internacional, dando vuelta a la terminología de lo que significa la epigenética y la importancia que ha tenido en el área médica, científica, en el área de la biología, sobre todo para enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que quizás toda la parte del genoma y toda la parte de la genética muchas veces va hacia allá. Sin embargo, la epigenética, desde su creación, desde las teorías de Waddington, desde la teoría de Baker, con su trabajo de investigación donde mostraba que las enfermedades se transmitían de manera directa de madre a hijos a través de medios ambientes hostiles. Y bueno, de ahí comienza a tomar auge todo esto de la epigenética, una terminología muy interesante que a nivel mundial se tienen grandes avances científicos. Hoy existe tecnología de estudio epigenético, pero que en Venezuela, de hace unos años para acá, se viene acuñando la terminología y hay muchos centros privados que vienen haciendo también tecnología epigenética. Y bueno, el grupo de investigación que tengo con unos colegas que venimos hace un tiempo para acá, dando mucho avance en la parte bibliográfica, con conferencias, educación médica continua a médicos residentes de lo que significa la epigenética. Por cierto, bueno, eso fue un término acuñado en 1942 por Waddington. Correcto. Bueno, pero en el país en este momento, ¿cómo se visualiza? Ahí se ha generalizado el término, la aplicación. Sé que se han realizado varios eventos, encuentros, donde por cierto usted ha estado como principal ponente. ¿Nos podría comentar en este sentido? Sí, hemos realizado muchos eventos científicos de conferencias y educación a diferentes posgrados. Recientemente estuvimos en las jornadas médicas científicas, las segundas que se hacen del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que se hicieron en el Teresa Carreño, y ahí tuvimos el agasajo de poder dar la conferencia y gustó muchísimo porque trajo el conocimiento y expuso el conocimiento de la epigenética, algo que viene llevando varias áreas de comités científicos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la importancia que tiene la epigenética y sobre todo en Venezuela. Con respecto a la parte privada, desde hace un tiempo para acá, aproximadamente hace más de 3-4 años, se viene implementando los test epigenéticos en diferentes sitios en diferentes consultas o clínicas a nivel de diferentes estados. Sin embargo, hoy tenemos una cosa muy novedosa, que es que queremos crear, lógicamente, y empezar a desarrollar lo que sería la primera unidad de estudios epigenéticos públicas en el país, algo que viene bastante avanzado y que hemos logrado gran apoyo de las diferentes instituciones, sobre todo agradecer al Hospital Domingo Luciani, doctor Domingo Luciani, que viene llevando como la batuta en esta parte de lo que es la epigenética en la parte pública. Y la idea sería crear, bueno, en alguna institución de estas, crear, digamos, los cursos, la materia, ¿no? Sí, la inducción que significa hacia los colegas. De eso lo venimos haciendo ya. Tenemos un grupo de colegas que venimos dando no solamente conferencias, sino llevando información cada día, entendiendo más este proceso epigenético, ¿no? En la traducción hacia lo que significa la resolución de algunas enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad. Tanto así que, bueno, que gracias por el comentario. Este viernes 21 a las 9 de la mañana vamos a tener en el Hospital Domingo Luciani, en el auditorio principal, una clase magistral de la epigenética como futuro de la medicina, donde vamos a contar también con un colega, un licenciado en biología, con magíster en genética del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y mi persona, que estaremos hablando un poco de lo que es la epigenética, no solamente entendiéndola desde el punto de vista molecular, sino entendiendo la influencia que tiene en enfermedades como en áreas como la ginecología y obstetricia, en la pediatría, en cirugía, en medicina, nefrología, cardiología, diferentes aristas que puede abrazar la epigenética como un futuro terapéutico en estas áreas. Y a nivel internacional, digamos, en otros países, se ha avanzado mucho en este sentido. Sí, bastante, porque ya de hecho existen marcadores que lo hablamos hablar en la charla. Básicamente la epigenética tiene varias modalidades, pero una de ellas puede ser o es
la metilación del ADN, la otra tiene que ver con la acetilación de las histonas y existe una última o bien importante que es la formación de los microARN. Y estos microARN tienen mucha importancia porque se han logrado ir marcando microARN a nivel internacional como marcadores biológicos de enfermedad. Por ejemplo, se puede hoy en día, y ya avalado, marcar o buscar como marcador en sangre una molécula que es un microARN con un número específico que nos va a decir a nosotros y pronosticar que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. Fíjate qué interesante cómo se pueden hacer. Pero también en el área de la ginecología obstetricia, lo que significa la fertilidad, en la implantación de un blastocito, en lo que significa el útero, porque ya existe información bien clara de cómo a través de microARN la madre se comunica de manera muy temprana con su embrión y le va pasando información a través de estos microARN para que desarrolle transportadores de membrana, para que desarrolle o no o exprese algunos genes que más adelante van a eventualmente terminar en procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Entonces, qué interesante que la comunicación materno-fetal comienza de manera tan temprana y ahí está involucrado la epigenética, algo que vamos a estar tocando en la conferencia del día viernes 21 en el Domingo Luciani. Claro, se ha avanzado bastante, ¿no?, en el gremio médico, en los especialistas, pero para una definición, digamos, entendible para los televidentes, para el público en general, ¿cómo la definiría? Básicamente, la epigenética, para que lo entendamos, está por encima de la genética. O sea, la epigenética no significa modificar el genoma que todos traemos, sino cómo se expresa. Todos tenemos nuestra información basada en los genes, y los genes nos habla de lo que vamos a expresar, o sea, lo que nosotros vamos a sufrir más adelante, desde no solamente las cosas más básicas del fenotipo, como son el color de ojos, el color de la piel, nuestra talla, no, sino cosas más complejas como son las enfermedades. Y la epigenética no es más como un switch de luz, que en un momento apaga o prende o baja el switch y se apaga un gen. La epigenética, a través de los mecanismos externos, por ejemplo, la dieta, algo que está muy en boga, lo que comemos, lo que nos exponemos, en un momento dado puede hacer que un gen se exprese o no solo con la exposición a algunas conductas dietéticas. Ahí está la famosa obesidad. Por eso es tanto que en una madre obesa que vaya a tener su descendencia, si éste se expone a esos factores de riesgo, va a expresar más adelante o tiene riesgo para expresar, por ejemplo, diabetes. Y fíjate qué interesante cómo es la epigenética, para que la gente lo entienda de manera muy sencilla, que no es más que expresar parte de ese genoma ante la exposición de agentes externos. Puede ser alimenticios, puede ser agentes contaminantes, puede ser cuando hacemos o no ejercicio. Por eso es tan importante la epigenética como enfermedad o como traducción del futuro terapéutico de la medicina. ¿Se está aplicando mucho en los tratamientos médicos? Sí, de hecho, el futuro, como digo, hoy existen varios estudios de algunas moléculas y algunos componentes que puedan en un momento dar hacer estos procesos que te explicaba anteriormente, como pueden ser la metilación, desmetilación, procesos bioquímicos más complejos, que básicamente lo que buscan es silenciar o expresar un gen en un momento dado. No es cambiar el genoma, es solo que ese gen se exprese o no. Algo muy sencillo, un ratoncito de color negro y tiene una descendencia y tiene un ratoncito color negro, el mismo gen que se expresa. Pero en un momento dado puedo hacer que ese gen logre, a través de un proceso químico conocido como metilación o desmetilación, apagar ese gen. Y ese ratoncito, en vez de salir color negro, va a salir color blanco, para que lo entendamos de manera sencilla. Así puede ser para muchas enfermedades. Y eso no es más que la expresión de ese gen, no modificarlo, el gen va a estar presente siempre. Solo se apaga la expresión, que no se lea. Y al no leerse, no se expresa, en este caso el color del ratón, pero también puede expresarse en enfermedades. Entonces eso es lo importante que tiene la terapéutica de la epigenética como futuro de la medicina, ir al principio, al raíz del problema y no al final de la enfermedad, como estamos haciendo hoy en día, que tratamos las enfermedades con tratamientos muy novedosos, pero no es más que al final del camino. Aquí lo que buscamos es llegar al principio. Sería un mecanismo de prevención fundamental, ¿no? Correcto, esa es la palabra técnica, es la prevención de las enfermedades antes de que éstas se traduzcan o aparezcan. Y eso es un mecanismo muy importante desde los sistemas de salud sanitarios a nivel mundial, porque ¿sabes cuánto ahorrarías
en lo que significa acceso a las emergencias. Cuando tú previenes enfermedades y no esperas a que la gente o el paciente sea hipertenso, ahorrarías muchos ingresos, lo que significa emergencias, hospitalizaciones, mortalidad en enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, creo que ahí estamos muy seguros en este equipo de investigación que está el futuro. Por eso es que venimos haciendo todas estas charlas, artículos. Muy recientemente mi equipo de investigación, la doctora Génesis Montserrat, la doctora Mali Montoya y mi persona, acabamos de publicar un artículo de la epigenética como futuro de la medicina en la revista mexicana de enfermedades inmunomediadas, que ha gustado mucho. Y venimos haciendo toda esa parte de lo que significa la educación y acuñar en la terminología y todos los conceptos que envuelven la epigenética. Es decir, que es una tarea importante y además verdaderamente útil, ¿no? Para las personas en general. Sí, por la no salud. Solo para los pacientes que ya enfrentan, digamos, patologías, sino en general para la población, podríamos decir, ¿no? Sí, claro, porque la epigenética no tiene un límite. La epigenética te abarca, por ejemplo, desde trastornos psiquiátricos, te abarca también en enfermedades cardíacas, te abarca en enfermedades oncológicas, en la parte de gastroenterología, o sea, tiene en inmunología, que es tan importante. O sea, fíjate que la epigenética no está casada solamente con un área, sino que puede abarcar soluciones y entendimientos fisiopatológicos de expresión genómica desde tempranas edades para diferentes áreas terapéuticas. Y bueno, eso que están haciendo, que me vienen diciendo, no solamente en nuestro grupo, sino también en otras escuelas de medicina que se viene acuñando el término y dando esta información. Y también, lógico, programas como el tuyo, La Hora Clave, que nos vienen dando ese espacio para poder expresar y llevar toda esta terminología que a veces es difícil de entender, ¿no? Cuando uno habla de genética, de genes, de expresión, entonces es entender bien qué está pasando, qué es lo que se da y cómo esto va a ser el futuro, ¿no? Terapéutico. Y en estos eventos, en estas conferencias, ustedes perciben que hay reacción positiva de las personas que asisten, que piensas que se ha generalizado un poco el conocimiento de este tema. Gusta muchísimo las conferencias por lo novedoso y a la gente le gusta mucho. El médico venezolano siempre le ha gustado mucho ser novedoso y estar en lo último de información. Y en las conferencias que hemos dado, ha gustado mucho, y la gente cómo se acerca, los médicos, los colegas, estudiantes, biólogos o de otras disciplinas se acercan a preguntar, a pedir correos, de dónde pueden participar, dónde consiguen mayor información. Piden las láminas de las conferencias, las cuales siempre se las damos porque la información debe ser socializada. Entonces eso gusta mucho, ha gustado mucho la terminología. Te lo mencionaba que en el último congreso, en las jornadas médicas que se hicieron científicas del Ministerio de Sanidad, tuvimos que dar 2 veces la conferencia, la dimos el día miércoles y el día jueves porque gustó bastante y la cabida de la terminología gustó mucho. Así que de verdad que creo que es el futuro y que gusta mucho y seguiremos dando educación en este término, ¿no? Bueno, tenemos que concluir, pero bueno, muy interesante la conversación y muy brevemente el evento al cual anunciabas para... Sí, los vuelvo a invitar a todos los colegas, médicos, especialistas o en formación estudiantes el día viernes, este viernes 21 a las 9 de la mañana en el auditorio del Hospital Dr. Domingo Luciani del Instituto Venezolano de Seguro Social, el que conocemos como el Llanito. Ahí vamos a dar la conferencia, va a haber un genetista, mi persona, y vamos a tener muchas sorpresas y gente muy especializada que va a participar de manera abierta en la conferencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, al programa, Manuel Felipe, nuevamente de verdad muy agradecido con la parte de educación médica continua que le dan su espacio. Muy interesante. Bueno, vamos al corte y ya volvemos.